Hola y bienvenidos una vez más a otro programa que intenta arrojar algo de luz contra este mundo viperino. Soy Alba Lovera y en esta ocasión vengo a hablarles de un tema bastante controvertido. Estamos en el mes de agosto del 2018. Julio de este mismo año ha sido clave, según los expertos de ufología, ya que esperaban estudiar mucha actividad extraterrestre. Y sus expectativas se han cumplido. Ustedes saben que el tema alienígena es muy polémico. Prácticamente, el ser humano es tan egocéntrico que se cree la única civilización inteligente en todo el universo. Y si piensa en vida extraterrestre, lo hace refiriéndose a bacterias o virus. Microorganismos en general, vamos. La ufología es algo muy extenso y complicado de tratar. De hecho, hay investigadores que han perdido credibilidad por meterse en esos terrenos. Y me da lástima que muchos de ellos no puedan aportar su granito de arena por lo que dirá el público. Que los alienígenas existan o no, eso lo dejo al criterio de la audiencia. Pero ustedes no me pueden negar que han sido muchas las personalidades poderosas que han estudiado y vivido la ufología. En esta ocasión, el Vaticano, quien lleva muchos años haciéndolo, está preparándose para el contacto extraterrestre. Agradecimientos y un saludo a Juan José Sánchez Oro por compartir este reportaje. ¡Empezamos! Los astrónomos más optimistas calculan que en apenas 2 décadas el contacto extraterrestre será un hecho. Y no sabemos cómo a la humanidad nos afectarán sus creencias religiosas, si es que creen en algo, ni cómo las nuestras pueden afectarles a ellos. Los teólogos llevan décadas debatiendo con pasión ante este hipotético escenario de alto riesgo. El 14 de mayo de 2009, el jesuita y director del Observatorio del Vaticano, José Gabriel Funes, participó en el Aula de Cultura de ABC en Sevilla. Al ser preguntado sobre la realidad detrás de los ovnis, dijo lo siguiente: el doctorado es la culminación de un proceso académico que supone instancias previas como la licenciatura y la maestría. Ni los ufólogos ni los astrólogos pasan por un proceso semejante de formación. El único camino posible para ser reconocido como investigador es la universidad, y los estudios que no son universitarios ni son ciencia ni son serios. Y añadió rotundamente: no soy ufólogo ni me interesa el fenómeno ovni. Con estas manifestaciones trataba de salir al paso de las numerosas informaciones en Internet que lo presentaban como estudioso de esa materia, tras señalar en 2008 que los extraterrestres eran nuestros hermanos. Sin embargo, existe dentro de la Iglesia una larga tradición de ufólogos, y más aún dentro de la orden jesuita. Son muy conocidos los casos de Segundo Reina, astrónomo y profesor de física en la Universidad de Salvador, en Buenos Aires, quien llegó a afirmar que los ovnis eran objetos reales cuyas estructuras, velocidad y trayectorias fueron fotografiadas y registradas por radar. Dijo también lo siguiente: esas naves de planetas distantes han sido repetidamente perseguidas por nuestros aviones militares. Desde 2 observatorios, a menudo he seguido la evolución de los ovnis. Casi siempre según a los satélites o los cohetes que los ponían en órbita, pero siempre a cierta distancia para no perturbarlos en su campo magnético. Interesante testimonio. También resultan sobradamente conocidas las trayectorias de los jesuitas Pedro Pablo Requejo y Salvador Freixedo. Por otra parte, el CIFAS, organización italiana dedicada al estudio de los ovnis, ha participado en conferencias celebradas en dependencias vaticanas en el año 2000, 2010, 2013, 2017 y 2018. Y el decano de la Facultad de Teología Sagrada de la Universidad Católica en Washington, D.C., Francis J. Connell, publicó un ensayo titulado Flying Saucers and Theology. Tranquilizaba a los creyentes diciendo lo siguiente: es bueno para los católicos saber que los principios de su fe son totalmente compatibles con las posibilidades más increíbles acerca de la vida en otros planetas.
Circula por internet la noticia de un supuesto avistamiento ufológico del tercer tipo, protagonizado por el Papa Juan XXIII. Según esta información, el año 1961 el pontífice estaba en su residencia de Castel Gandolfo cuando observó un objeto volante de forma ovalada y luces intermitentes de colores. La nave, supuestamente, sobrevoló las cabezas de los presentes para súbitamente aterrizar sobre la hierba del jardín. Acto seguido, un humanoide resplandeciente salió del objeto y avanzó hacia el pontífice. Juan XXIII también caminó al encuentro del inesperado visitante hasta colocarse frente a frente. Entonces se miraron y mantuvieron una conversación que ninguno de los demás testigos pudo oír. Luego el humanoide dio la vuelta y se marchó por donde había venido, mientras que el Papa comentó en voz alta: «Los hijos de Dios están en todas partes. A veces tenemos dificultad en reconocer a nuestros propios hermanos». Este relato que les he compartido aparece copiado y pegado en centenares de páginas web. Está repetido, copy-paste. A sus divulgadores aseguran haberlo extraído de un diario británico publicado en los años 80. Sospechosamente, la narración no va acompañada de mayores referencias que la respalden ni que le otorguen la más mínima credibilidad. De hecho, si alguna vez se imprimió en un periódico, no tuvo mayores consecuencias ni impacto. A semejanza del presunto ovni de Castel Gandolfo, la noticia, igual que pudo salir a la luz, desapareció de los medios de comunicación. De todos modos, esta historia apócrifa nos permite ponernos en situación cara al tema que vamos a tratar. Recrea el momento exacto en el que la Iglesia Católica entraría en contacto con una civilización extraterrestre. Un acontecimiento extraordinario sin duda alguna. Pero los comentarios atribuidos a Juan XXIII delatan el segundo gran interrogante. Motivo de preocupación. Resuelto el misterio acerca de la presencia de otra vida inteligente en el cosmos, ¿qué parentesco espiritual uniría a nuestra especie con esos seres? O dicho en términos eclesiásticos y teológicos, ¿qué lugar ocupan los extraterrestres en el plan universal de Dios? ¿Habrá que evangelizarlos? ¿Bautizarlos? ¿O, por el contrario, no cabe aplicarles el mensaje redentor de Jesús porque el sacrificio en la cruz únicamente afecta a nuestra especie? Aunque nos puedan parecer retorcidas estas cuestiones, lo cierto es que destacados eruditos de la Iglesia se las llevan planteando varias décadas. Y en la medida en que el contacto con otras civilizaciones alienígenas parece cada vez más inminente, los teólogos católicos han avivado el debate tratando de estar prevenidos para afrontar con éxito todos los escenarios inimaginables. La razón de este interés salta a la vista. Está en juego los cimientos mismos de la institución. Cuando aparezcan nuestros otros vecinos del cosmos, habrá que saberlos encajar dentro de la Biblia, porque su mera presencia podría cuestionar y tambalear la doctrina católica. Incluso podría correrse el riesgo de que los alienígenas reemplazaran a Dios. De ahí que directa o indirectamente la Iglesia se esté preparando para el contacto extraterrestre. Nuestro conocimiento del universo ha cambiado radicalmente en los últimos años y una de las novedades más evidentes es la nómina de exoplanetas identificados dentro de nuestra galaxia. La cifra no para de crecer prácticamente. Acumula varios miles de hallazgos a los cuales, previsiblemente, se sumarán infinidad más en cuanto se pongan en órbita los nuevos telescopios avanzados, como el James Webb en 2020, por ejemplo. Por otro lado, las estimaciones más conservadoras a partir de los descubrimientos ya efectuados apuntan a la existencia de un mínimo de 100.000 millones de planetas en la Vía Láctea. Lo digo porque las posibilidades de hallar vida inteligente fuera de nuestro sistema solar se están incrementando exponencialmente. Están colmando de esperanza a muchos astrofísicos.
En noviembre de 2017, el Dr. Anthony, o Tony para los amigos, uno de los líderes del proyecto NEXSS de la NASA en el Instituto de Nueva York, declaró a la prensa en alusión a la localización de planetas habitados. Creo que en 20 años, dijo, habremos encontrado un candidato que quizá lo sea. El Vaticano, por su parte, se mantiene muy atento al asunto. Desde finales del siglo XIX cuenta con su propio observatorio astronómico, dirigido por jesuitas y ubicado precisamente en la residencia pontificia de Castel Gandolfo, sobre una colina a las afueras de Roma. Además, comparte el uso científico de otro observatorio en Tucson, Arizona. Ambos centros han organizado congresos de alto nivel para tratar la cuestión de vida extraterrestre. Por ejemplo, durante los años 2005 y 2009, la cuestión se abordó en el Vaticano con la participación de científicos católicos y no católicos estadounidenses, franceses, británicos, suizos, italianos y chilenos. El propio director del Observatorio Vaticano, el astrónomo jesuita José Gabriel Funes, reconoció entonces a la prensa que la existencia de formas de vida sensibles en el cosmos planteaba muchas implicaciones. Tanto implicaciones filosóficas como teológicas. En 2014 se celebró otro encuentro similar sobre exobiología en la sede de Tucson. George Coyne, director del Observatorio Astronómico del Vaticano desde el 78 a 2006, escribió un artículo sobre el descubrimiento de vida extraterrestre y sus consecuencias para la doctrina católica. Coyne señaló lo siguiente: los teólogos, dijo, deben aceptar la responsabilidad seria de repensar algunas realidades fundamentales dentro del contexto de las creencias religiosas. Entre ellas, ¿qué es el ser humano? ¿Podría Jesucristo, en tanto que ser humano pleno, existir en más de un planeta, en más de una ocasión? Esta última cuestión interpela explícitamente a la eventualidad de que cada civilización cósmica cuente con su propia manifestación redentora y mesiánica particular. El sucesor de Coyne hasta 2015, el citado jesuita argentino José Gabriel Funes, provocó un gran revuelo mediático cuando, durante una entrevista, respondió diciendo: al igual que existen una multiplicidad de criaturas en la Tierra, también es posible que existan otros seres, asimismo inteligentes, creados por Dios. Esto no contradice nuestra fe, ya que no podemos limitar la libertad creativa de Dios. Siguiendo a San Francisco, si consideramos a las criaturas de la Tierra como hermano y hermana, ¿por qué no hablar también de un hermano extraterrestre? Al fin y al cabo sería parte de la creación. Otro reputado astrónomo católico, el señor Consol Magno, comentó en 2010, en el marco del Festival de Ciencias Inglés en Birmingham, que la vida alienígena inteligente podría estar viviendo en las estrellas y que es probable que tengan almas. En la Edad Media, dijo, la definición de un alma era ser inteligente, tener libre albedrío, libertad para amar y libertad para tomar decisiones. Esas características, el señor Consol Magno no las consideraba únicas para los humanos. Afirmaba que cualquier entidad, sin importar cuántos tentáculos tuviera, podía tener un alma. Claro, aceptada la idea de que los extraterrestres pudieran ser reconocidos como semejantes a nosotros por tratarse de una especie hermana dotada de alma intelectual, nos preguntamos, ¿habría que cristianizarlos? ¿Participarían de la redención? Para José Gabriel Funes, mantiene en cuenta que Dios se hizo hombre en Jesús para salvarnos. Por lo tanto, dice, incluso si existieran otros seres inteligentes, no se dice que necesiten la redención. Podrían haber permanecido en plena amistad con su Creador, sin haber cometido el pecado original, claro. Y para evitar caer en la tentación de una pluralidad de mesías cósmicos vagando por el firmamento, Funes defiende que Jesús fue encarnado de una vez por todas. La encarnación es un evento único e irrepetible. Sin embargo, está seguro de que ellos también, de alguna manera, tendrían la oportunidad de disfrutar de la misericordia de Dios, tal como lo fue
para nosotros, los seres humanos. A su vez, Consolmagno, en el citado encuentro de Birmingham, no descartó bautizar a un alienígena, siempre y cuando se lo pidiese, o eso alegó. De hecho, Consolmagno ha publicado recientemente un libro titulado ¿Bautizarías a un extraterrestre? En esta obra, el astrónomo del Vaticano conversa con otro colega de profesión y sacerdote, quien, a la pregunta, responde diciendo que estará listo y dispuesto a bautizar a un alien siempre y cuando la Iglesia decida que está bien hacerlo. ¿Y qué piensa la Iglesia? Bueno, ciertamente no existe un posicionamiento oficial. Es más, como apunta el teólogo Giuseppe Tancellaniti en la voz Vida extraterrestre, la Sagrada Escritura, incluso cuando presenta las relaciones entre Dios y los humanos en un contexto cósmico, no la menciona. Algunos exégetas de los Evangelios han considerado el siguiente pasaje de San Juan, capítulo 10, versículo 16, como una velada insinuación de la existencia de otras civilizaciones fuera de la Tierra. Les comparto. También, dice así, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Pero la inmensa mayoría de los teólogos juzga esa interpretación alienígena del versículo como demasiado forzada. Una falta de claridad en la Biblia. ¿Qué opina el Papa Francisco? Tampoco ha expresado una postura rotunda como cabeza de la Iglesia ni ha sentado cátedra. Más bien se ha limitado a dejar caer algunos comentarios personales al respecto. Por ejemplo, en declaraciones que realizó en 2015. Dijo así: en verdad no sé cómo comenzar a responderle. Hasta ahora el conocimiento científico siempre ha excluido que hay en el universo rastros de otros seres pensantes. Dicho esto, hasta el descubrimiento de América no se imaginaba que existiera. En todo caso, se debe dar la palabra a los sabios, teniendo siempre en cuenta que el Creador es infinitamente más grande que nuestros conocimientos. Un año antes había puesto como analogía una visita extraterrestre para explicar cierto pasaje del Nuevo Testamento en el que se hablaba sobre la conversión de los paganos y gentiles en los comienzos del cristianismo. Dice así: si mañana llegara una expedición de marcianos y algunos de ellos vinieran a nosotros, aquí, marcianos, ¿vale? Verdes, con una nariz larga y grandes orejas, como los dibujan los niños. Y uno dice: ¡hey, yo quiero ser bautizado! ¿Qué pasaría? Cuando el Señor nos enseña el camino, ¿quiénes somos nosotros para decir: no, Señor, eso no es prudente? No, hagámoslo de esta forma. ¿Quiénes somos nosotros, la Iglesia, para cerrar puertas? La idea implícita en todas estas declaraciones es que Jesús vino a morir a la tierra por los pecados de todas las criaturas del universo. En consecuencia, la Iglesia terrestre se arroga el derecho y el deber de difundir el Evangelio por cada rincón del cosmos. Una situación que no resulta del todo nueva para el clero, tal y como dejó entrever el Papa Francisco en sus declaraciones al aludir al evangelismo de América. El hallazgo de ese continente para la Europa de 1492 fue como tropezar con un nuevo planeta habitado. La población indígena no fue considerada como especie humana dotada de alma, y no simples animales susceptibles de ser domesticados, como esgrimían muchos, hasta que el papado se pronunció con firmeza en 1537 para despejar cualquier duda. Después vinieron las misiones de jesuitas y dominicos adentrándose en latitudes inhóspitas con el afán de transmitir el mensaje de Cristo a cuanto ignorante de él se topara. Así que la evangelización de América puede resultar un buen modelo a seguir, según la Iglesia, y del que extraer lecciones de cara al futuro contacto extraterrestre. El teólogo australiano Gerald Collins, profesor de la Universidad Gregoriana de los Jesuitas en Roma, aseveró lo siguiente: no creo que el descubrimiento de la vida en otros planetas plantee un desafío cualitativamente diferente del que supuso el descubrimiento del Nuevo Mundo. Sobrevivimos a eso, y al final profundizó nuestra comprensión de Cristo como un verdadero Salvador universal. Sin embargo, este planteamiento
encierra una poderosa carga de profundidad intelectual. Conlleva una vuelta al geocentrismo medieval, aunque solo de índole religiosa, en el cual la Tierra constituiría el centro espiritual del universo. Enfoque que coincide con una prolongada tradición de teólogos que, desde finales del siglo XIX, defienden esta idea como se repasa en el libro Religions and Extraterrestrial Life. Cabe esperar entonces una repetición de la historia en el futuro y el envío de astronautas jesuitas a establecer misiones evangelizadoras extraterrestres. Todo dependerá de si se considera o no que esas civilizaciones alienígenas necesiten ser salvadas, aunque quizá ya hayan experimentado su propia redención, quién sabe. El reputado teólogo alemán Armin Kreiner publicó en 2012 un libro titulado Jesús, los ovnis y los alienígenas. En sus páginas postulaba la necesidad de reelaborar el concepto clásico de encarnación, liberándolo de su conexión exclusiva con el pecado humano que necesita ser redimido. De este modo, cabe la posibilidad que se hayan dado en el universo tantas epifanías como otras humanidades o civilizaciones extraterrestres equiparables estén esparcidas por el cosmos. Por lo tanto, Jesucristo no sería un fenómeno singular y exclusivo de la Tierra, sino una manifestación divina plural, multiplicada en diferentes avatares que habría hecho acto de presencia en numerosos rincones habitados del espacio exterior. Obviamente, esta propuesta dinamita el geocentrismo espiritual antes comentado y coloca el nacimiento y crucifixión de Jesús en Palestina como una de las muchas actuaciones divinas que habría efectuado el Mesías dentro de la pluralidad de mundos e incluso multiversos. La propuesta de Kreiner, aunque provocadora, no resultaba novedosa, puesto que diferentes pensadores eclesiásticos han especulado con esta posibilidad, si bien lo hicieron habitualmente de modo comedido. Por ejemplo, uno de los teólogos más influyentes del siglo XX, Congar, artífice intelectual del Concilio Vaticano II y cardenal en 1994. Escribió en su obra de 1961, El mundo entero es mi parroquia, que si los seres vivos, dotados de entendimiento, existen en otra parte, también habrían sido hechos a la imagen de Dios, porque Él es el creador de todo. Claro, en consecuencia a esto tendrían una religión natural, análoga a la nuestra, aunque en formas que no podemos imaginar, y habrían sido llamados por Dios a la vida de gracia y revelación sobrenatural. Bajo tales premisas, Congar se preguntaba si podría haber habido una encarnación en uno de estos mundos habitados. ¿Podría la palabra de Dios haber tomado carne allí y convertirse en marciano, por ejemplo? El teólogo francés contestaba que tales preguntas no tenían respuesta porque invadían una esfera que Dios se reserva para sí mismo. Sin ir más lejos, el cardenal Gianfranco Ravazzi dedicó un artículo de réplica en el diario Il Sole, donde defendía la dimensión cósmica y única de la venida y muerte de Jesús en la tierra. Un evento singular que el cardenal fundamentó en el siguiente pasaje del Nuevo Testamento dice lo siguiente: pertenece al libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 19-20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La extensión del sacrificio de Cristo a las cosas que están en la tierra y las que están en el cielo sería razón suficiente, a juicio de Ravazzi, para interpretar que Jesús murió aquí y solamente aquí en el planeta Tierra, aunque para todo el universo. Si la tesis de Kreiner resulta arriesgada, todavía caben más opciones, al menos desde un mero punto de vista lógico. Una de las más famosas divulgaciones científicas estadounidenses, concretamente la realizada por Robert Lawrence Kahn, presentador y creador del programa Closer to Truth, estimaba que desde la perspectiva cristiana habría 6 y solamente 6 posibilidades para la salvación en el contexto de una vida consciente más allá de la Tierra.
Primera, la muerte y resurrección de Jesús en la tierra cubre a todos los seres en todos los mundos y en todo momento. Segunda, Jesús atraviesa un proceso similar de vida, muerte y resurrección en muchos planetas para salvar a innumerables seres y criaturas. Tercero, los seres humanos finalmente colonizarán el universo y difundirán la palabra de Dios a los extraterrestres paganos. Cuarto, hay otros mecanismos diferentes al terrestre para alcanzar la salvación en otros planetas. Quinto, la salvación no se ofrece a otros seres y criaturas en otros planetas. Y sexto, no hay otros seres sintientes en otros planetas. Los humanos somos únicos. Prácticamente para cada uno de estos escenarios existen reflexiones eclesiásticas en marcha. Algunas concentradas en una nueva disciplina denominada cosmoteología o astroteología. Ciertos pensadores católicos creen que con el descubrimiento de vida inteligente más allá de nuestro sistema solar se producirá un segundo génesis revolucionario que ahondará en el sentido de las enseñanzas de Jesús y dará mejor cuenta de cuál es el cometido de nuestra existencia en el cosmos. Por supuesto, dentro del repertorio enumerado por Kant no se contempla que los alienígenas traigan una religión superior a la bíblica. La Iglesia ya ha afrontado y resuelto esa posibilidad al convivir en la Tierra con otros múltiples credos que en ningún caso acepta como verdaderos. Desde el punto de vista puramente científico, sin embargo, el impacto que ese contacto con los alienígenas pueda tener en nuestras creencias religiosas se ve de una manera muy diferente. El señor Marcy, un investigador de exoplanetas y titular de la cátedra Watson en Marilyn Alberts en la búsqueda de inteligencia extraterrestre de la Universidad de California, lanzó hace unos años un artículo titulado ¿Pero saben qué es la Navidad?, donde indicaba que las conversaciones sobre la religión con seres inteligentes de un exoplaneta podrían sacudir a la humanidad hasta el punto de darnos cuenta cuán parroquiales son nuestras creencias. Y esto podría ser así en el caso de que, efectivamente, lográramos conversar con ellos, porque ¿y si después de tanta preparación y reflexión intelectual no conseguimos entendernos con ellos? Como ya les dije al principio del programa, el ser humano es tan egocéntrico que se cree formar parte de la única civilización inteligente en todo el universo. Nos creemos inventores de una religión, de una posibilidad de comunicación, nos creemos los inventores de un sistema social y, para colmo, superior a cualquier otro. En mi humilde opinión, creo que nuestra especie tiene mucho que mejorar y mucho que aprender. Hasta aquí la velada de hoy. Nos veremos en el próximo programa.